Nueva serie, Contagiados, capítulo 2, Contagiados de buenas noticias. Somos Castillo Fuerte. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué bueno que de nuevo tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Dios sigue siendo maravilloso, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Los días jueves hemos estado empezando a llevar una nueva serie que se titula Contagiados. La semana pasada vimos Contagiados de Esperanza y hoy vamos a ver nuestro segundo capítulo que se titula Contagiado de buenas noticias. ¿Cómo se llama? Contagiado de buenas noticias. Amén. Fíjense que estamos viviendo en el tiempo de las noticias falsas. Las redes sociales que nosotros vemos día a día están llenas de ellas. Se dice que el 50% de las noticias que andan por ahí en las redes sociales son falsas. Esto viene a desestabilizar y a confundir a las personas acerca de la verdad de las noticias que se tienen que dar. Fíjense que hasta nuestros reporteros, ¿verdad?, nacionales han sucumbido ante las noticias falsas. Hemos visto, ¿verdad?, en los noticieros que se equivocan o que dan noticias que no son. Entonces esto viene a desestabilizar a las personas y sus emociones. La Organización Mundial de la Salud le ha puesto nombre a esto y se llama infodemia. La infodemia se refiere a la sobreabundancia de noticias falsas y su rápida difusión a las personas y a los medios de comunicación. Vivir en un caos día a día es lo que pretende la gente cuando desata este tipo de noticias. Hay personas que desafortunadamente por las noticias o por las informaciones que les dan los medios de comunicación y las redes sociales viven confundidas. El Facebook, las cadenas de WhatsApp, las noticias que no son buenas pueden llevar a una persona a una descomposición. Fíjense, amados hermanos, que la gente debe de tener acceso a la información precisa para protegerse a sí misma y proteger a los demás. Cuando la gente se contagia de malas noticias, ¿qué sucede cuando una mala noticia viene a nuestra vida? La gente se enferma, se estresa, no duerme y todo el tiempo andan pensando en eso. Pero sucede algo también: si esa persona transmite a alguien esa falsa información, va a enfermar a otros. Nosotros, amados hermanos, por eso le hemos titulado, ¿verdad?, a este segundo capítulo de nuestra serie, Contagiados de buenas noticias. Nuestra labor como cristianos y como hijos de Dios es contagiar a los demás de las noticias que el Señor quiere que nosotros le contagiemos. Y más adelante vamos a ver, amados hermanos, qué tipo de noticias tenemos que transmitirle a los demás. Pero déjame llevarte a la Biblia, a un pasaje en el cual podemos ilustrar lo que sucede cuando las noticias son distorsionadas o cuando las noticias se empiezan a alejar de la realidad. En el capítulo 13 del libro de Números encontramos una historia similar. Moisés mandó a 2 espías a reconocer la tierra prometida. Los 2 espías, amados hermanos, eran gente principales, los cuales Moisés envió para que pudieran darle una radiografía de lo que sucedía en la tierra que Jehová les había prometido. Acompáñame por favor con tu Biblia en el libro de Números, capítulo 13, versículo 25. Vamos a leer este pasaje en una versión TLA para que podamos tener una amplitud de lo que queremos hablar ahora. Dice Números, capítulo 13, versículo 25. Después de andar por el territorio durante 40 días, los espías regresaron. Imagínelos tomando fotos, imagínelos tomando nota para poder llevarle la información a Moisés. La gente tiene una percepción diferente de cada cosa. Entonces ellos estuvieron recabando información y llegaron, ¿verdad?, a dar su reporte a Moisés y las noticias que habían tenido de la tierra prometida. Dice el versículo 27, ahí un poquito más abajo: y le dijeron a Moisés: fuimos al territorio donde nos enviaste. Es un territorio muy fértil. Allí siempre habrá abundancia de comida. Mira los frutos que se dan allá. Y le llevaron el fruto, lo llevaban cargando. Se dicen que eran unas uvas muy ricas, grandes, que ellos pudieron traer para poder que el pueblo viera lo que había. El pueblo en ese momento estaba entusiasmado, sorprendido por las buenas noticias que habían estado recibiendo. Pero ojo, hasta ahí, amados hermanos, todo va bien. Pero aquí viene el error de ellos.
Recordemos que ellos eran personas influyentes, era un principal de cada tribu, entonces la gente de las tribus tenían sus miradas puestas en ellos y lo que ellos podían decir podía influenciar lo que ellos hacían. Entonces dijeron en el versículo 28 del capítulo 13 de Números: lo malo es que la gente que vive allí es muy fuerte y han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos los descendientes del gigante Anac. Ahora, ¿qué sucedió ahí, amados hermanos? ¿Qué sembraron en ellos, en la gente, con esa información? Sembraron temor, angustia, sembraron descontento, la duda. ¿Será la tierra prometida que nos prometió nuestro Creador? Entonces nosotros, amados hermanos, podemos ver que el informe que ellos dieron fue algo que vino a desestabilizar a las personas. Ahora quiero que usted me siga en el versículo 30. La gente comenzó a murmurar. Ahí viene el pero en nuestra historia. Pero Caleb les ordenó que se callasen y les dijo: vamos a conquistar ese territorio. Podemos hacerlo. Aquí entran en el versículo 31 y 30 otra vez los 10, pero ahora fíjense las noticias que ellos dan. Hasta aquí, en cierto modo, las noticias que dieron fueron verídicas, que asustaron al pueblo. Pero fíjense lo que sucede en el 31 al 33. Las noticias que ellos dan ya van más allá en la exageración. Dice: pero los otros empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles que el territorio era malo. Y esa es una noticia falsa, porque si regresamos al versículo 27, dice que ellos mismos dijeron que era una tierra fértil que producía buenos alimentos. Entonces ellos ahí, por su temor, por no querer ir a pelear, dieron una noticia descompuesta. ¿Qué sucedió ahí? El pueblo aún más empezó, ¿verdad?, a decir, bueno, no vamos a ir, nos prometieron un buen lugar, y se enojó el pueblo con Moisés. La Biblia habla de que querían apedrearles, la Biblia habla de que el pueblo, ¿verdad?, se vino en contra de ellos. Entonces vemos lo siguiente que dice: no lo hagan. Les decían: no podemos vencer a gente tan poderosa. El miedo que ellos tenían y su falsa información hicieron que la gente perdiera el control. Una mala información, amados hermanos, y el miedo de las personas puede hacer que el mundo pierda el control de lo que está escuchando. Los que viven allí son gigantes, continúa el relato en el 33, como Anac. Ante ellos nos veíamos como pequeños grillos. Además, es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere y pareciera que la tierra se los tragara. Imagínense, traían una buena información, pero ¿qué sucedió, amados hermanos? Su miedo provocó que su información fuera exagerada y no pudieran dar un buen reporte. Los 12 espías vieron lo mismo. Nosotros, como hijos de Dios, estamos viendo lo mismo que sucede en nuestro mundo. 10 dieron un reporte exagerado y con miedo y con mentiras. Por ejemplo, vemos la verdad de lo que sucedió. ¿Eran fuertes? Sí, eran fuertes. ¿Estaban protegidos? Sí, estaban protegidos. ¿Había gigantes? Sí, había gigantes. Ahora, las noticias verdaderas, ¿qué son? ¿Hay un virus? Hay un virus. ¿Hay muerte? Hay muerte, hermanos. Pero fíjense las noticias que ellos mintieron. Que era un territorio malo. No era un territorio malo. Que no podrían vencer. Que la gente que vivía ahí, la tierra se le tragaba. Ahora nosotros hemos escuchado de lo que estamos viviendo ahora, noticias exageradas, noticias que van más allá, amados hermanos, que lo único que tratan es sacarnos a nosotros del juicio que nosotros tenemos. Lo único que tratan esas noticias es desestabilizar nuestras emociones y que todo el día andemos pensando en ellos. Y de por sí la situación ya estaba complicada. Aunado a lo que estamos viviendo ahora, somos un mundo de pensamientos, ¿verdad? Entonces, aunado a que muchas veces recibimos noticias que no son buenas y si no sabemos que son verdad, amados hermanos, pueden afligir nuestra vida. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que
librar nuestra mente de noticias que no sean verdad. Nosotros tenemos que librar nuestra mente de noticias exageradas. Ahora, aunque Caleb habló poco, dijo lo correcto. ¿Qué dijo Caleb? Animó al pueblo a tener fe. Dijo, vamos a conquistarlos. Ahora, no necesitamos, amados hermanos, hablar mucho. Necesitamos hablar lo correcto. ¿Y qué es hablar lo correcto? Animar a los demás, animar a nuestra familia, animar a los que están a nuestro alrededor para que sean bendecidos. Pero tristemente, amados hermanos, las personas que estaban en ese lugar escuchando a los espías fueron influenciados por las malas noticias, por las noticias negativas, no por el deseo de poder conquistar. Hoy pasa lo mismo. Las noticias falsas corren rápido, confunden, crean caos, crean desánimo, crean angustia y en muchas personas, amados hermanos, desafortunadamente crean el suicidio. Muchas personas por noticias falsas, amados hermanos, andan todo el tiempo estresadas, angustiadas, dolidas, y eso les lleva a otro tipo de cosas. Nosotros, amados hermanos, tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos que tener fe como la fe que tenía Caleb en ese momento, que no habló mucho, pero habló lo que tenía que decir. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios en ese momento? El resultado de la información negativa de los 10 espías disgustó a Dios, pues no halló un pueblo que confiara plenamente en sus promesas. El pueblo había vivido la experiencia de conocer al Dios Todopoderoso en el desierto. Habían visto sus maravillas y aún así, amados hermanos, no creían que el Señor les pueda dar esa tierra y le creyeron más a esas 10 personas que a las promesas que Dios tenía para ellos. Aunque habían visto sus maravillas, no tenían plena confianza en Dios. Nosotros hoy, amados hermanos, más que nunca, tenemos que tener plena fe y plena confianza en las promesas del Dios Todopoderoso. El Señor te ha prometido bendecirte, amén, ¿verdad? El Señor ha prometido bendecir a tu familia, ha prometido bendecir a tu familia, ha prometido bendecir a tus hijos. Entonces agarrémonos de las promesas del Dios Todopoderoso para que Él pueda derramar de sus bendiciones sobre cada uno de nosotros y podamos verdaderamente contagiar a otros. Los primeros contagiados son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos, que ahora que estamos en otra fase de lo que estamos viviendo ahora, más que nunca tenemos que compartir buenas noticias a otros para que sean bendecidos por la mano del Dios Todopoderoso. Aunque vengan noticias difíciles a nuestra vida, a pesar, amados hermanos, de que nuestra salud se ve amenazada, estemos seguros que hay un futuro prometedor. Estemos seguros que el Señor quiere bendecir nuestra vida día a día. El Salmo, amados hermanos, 112:7 dice en la versión TLA: nunca tendré temor de recibir malas noticias. Dios, en quien confío, está todo mi corazón. Amados hermanos, nosotros tenemos que confiar en Dios y dejar fuera el temor de recibir las noticias que puedan venir. Día a día se acumulan noticias más complicadas, pero nosotros, amados hermanos, como dice este hermoso salmo, nunca tendré temor de recibir malas noticias. Ahora, ojo con esto. No te quiero decir que desacredites todo lo que oigas o veas. Lo que yo quiero decirte, amados hermanos, quiero decirles, amados hermanos, en esta tarde es que nosotros empeoramos la situación cuando no vamos a la raíz de la noticia. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que si alguna noticia viene a nosotros, tenemos que ser inteligentes para saber qué está sucediendo. Hay información que sí es verdadera, pero hay información, amados hermanos, que puede desestabilizar nuestra mente. Ahora, hay una pregunta que hay aquí. ¿Qué hago para no contagiar a otros de malas noticias? Ok, voy a dar unos puntos de qué tenemos que hacer para no contagiar a otros. El primero, si lees o te llega información y no estás seguro de que es verdad, no la compartas. Dile al de junto
No compartas información en la cual no sabes si es verdad. Porque a veces somos muy dados a eso, nos asustamos y decimos, ay, mira, me llegó esta información, mira, esto se publicó en el WhatsApp, mira, esto sucedió en el Facebook. Entonces nosotros empezamos, amados hermanos, a ver ese tipo de noticias, pero no las compartamos y no sepamos si es verdad. Ahora, si esa información es verdad, pero puede enfermar o lastimar a otros al verla o al escucharla, no la compartas. No todos aceptan las noticias fácilmente. Algunos pueden decir, pues sí, no pasa nada, pero otro puede ser más aprensivo y puedes estar dañando a alguien. Recibamos una noticia, oremos para que el Señor, amados hermanos, nos bendiga, nos guarde de todo mal. Vamos a recibir durante este mes noticias tal vez un poco más difíciles, más complicadas. Si a la persona que se lo compartes le va a ayudar para que esté alerta, hazlo. Pero si esa persona está enferma, si esa persona ha estado agobiada, no lo hagas. ¿Por qué? Porque puedes perjudicar su vida. Nosotros, amados hermanos, no tenemos que hablar de más. Tenemos que hablar lo que sepamos. Y tenemos que hablar para bendecir a otros, como lo hizo Caleb. Habló poco, pero animó al pueblo a tener fe. Seamos como Caleb y animemos al pueblo en el tiempo complicado. Ahora, ¿cómo podemos contagiar a otros de buenas noticias? Es una pregunta interesante. ¿Cómo yo puedo contagiar a otros de buenas noticias? Ahí te va. Jesús es la mejor noticia vigente que puede haber. Predicar a Jesús, amados hermanos, en este tiempo es la mejor noticia que le puedes transmitir a tu familia, a tus amigos, a los que te leen, a los que ven tus estados, a los que te leen en WhatsApp, en Facebook, en la red social que tú tengas. La mejor noticia en este tiempo es compartir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Puedes decir amén? Amén. Jesús es la mejor noticia para la humanidad. Jesús es la cura para el pecado de la humanidad. Jesús es la cura, amados hermanos, para el virus. Jesús es la cura para todos. Los médicos saben que la cura es Jesús, por eso doblan sus rodillas. La gente en la calle sabe que la cura es Jesús, por eso doblan sus rodillas. Tú y yo sabemos que la cura es Jesús, por eso doblamos nuestras rodillas y le pedimos misericordia en el momento complicado y en el momento difícil. Contagiemos a otros, amados hermanos, de buenas noticias. Transmitamos a otros la bendición de Dios, transmitamos a otros la presencia de Dios, transmitamos a otros lo bueno que el Señor ha sido con cada uno de nosotros, y Él seguirá derramando de su gloria para cada uno de nosotros. La mejor noticia es que el mundo está volviendo su mirada al Dios Todopoderoso. Es la mejor noticia, amados hermanos. Como nunca la gente está volviendo su mirada al Dios Todopoderoso. Entonces tú y yo tenemos que contribuir a contagiar a otros de buenas noticias. Repite conmigo: yo quiero contagiar a otros de buenas noticias. Las buenas noticias, amados hermanos, van a bendecir sus vidas. Hoy tenemos, amados hermanos, la responsabilidad de hacerlo. Fíjense que en Proverbios 15:30, en la versión TLA, este texto me gusta mucho en esta versión, y dice, Proverbios 15:30 dice: una mirada amistosa alegra el corazón, una buena noticia renueva las fuerzas. Una mirada, amados hermanos, amistosa alegra el corazón. Una mirada de fe, como decía el canto, amados hermanos, puede bendecir a otros. Pero fíjense, una buena noticia renueva las fuerzas. En un mundo lleno de malas noticias, en un mundo, amados hermanos, lleno de noticias difíciles, en un mundo lleno de infodemia, que son las malas noticias que se comparten sin saber si son verdad o no, nosotros, amados hermanos, podemos darle buenas noticias a todos. Como iglesia somos llamados a llevar las noticias correctas.
Y la mejor noticia es que el Señor sigue teniendo amor. La mejor noticia la puedes dar con tu sonrisa. La mejor noticia es grabarte tal vez un video y decirle a los demás: estoy feliz, estoy contento a pesar de lo que ha estado sucediendo. Yo sigo confiando en el Dios Todopoderoso, que me bendice y derrama su gloria sobre mí. Entonces nosotros, amados hermanos, entendemos que una buena noticia renueva las fuerzas. Ayudemos a nuestra familia que sus fuerzas sean renovadas. Nuestro deseo en esta noche es que tus fuerzas sean renovadas con la buena noticia de que el Señor Jesucristo te ama, que el Señor Jesucristo tiene un futuro para ti y para tu familia, que aquí no va a terminar esto, que su mano poderosa sigue estando con nosotros, bendiciéndonos y derramando su gloria en este momento difícil y en este momento complicado. Hay un texto más en Proverbios 25:25, igual en la versión TLA, bastante hermoso, que dice: con qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed. Todos los que estamos escuchando este video en alguna ocasión hemos tenido sed, y más con los ricos calores que están haciendo en estos días. Y cuando nos acercamos a un vaso de agua fresca, nuestro corazón se alegra y con gusto recibimos esa agua. Entonces así dice la palabra de Dios: con qué gusto se recibe el agua fresca cuando se tiene sed. Así se reciben las buenas noticias. Con gusto, amados hermanos, se reciben las buenas noticias, pero tú y yo tenemos que ser portadores de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de las noticias verdaderas, no de las noticias falsas que se andan compartiendo, de que todos nos vamos a morir ahora con lo que estamos viviendo, esto acá, esto allá. No, hermanos, tenemos que dejar a un lado todo eso y tenemos que entender, amados hermanos, que nosotros tenemos que llevar buenas noticias ahora. Si durante este tiempo has compartido noticias que no son agradables, que no has examinado si son verdad o no, y estás diciendo: pastor, tiene usted razón, me voy a convertir en una persona que dé buenas noticias, hazlo. Que la gente a partir de ahora te conozca como la persona que da buenas noticias. Que la gente a partir de ahora te conozca como la persona que contagia a otro de noticias extraordinarias. Que seas la persona que difunde el evangelio más que nunca en este tiempo difícil. Que seas la persona que se levante y ponga en su Facebook noticias verdaderas, que el Señor Jesucristo quiere salvarle, que el Señor Jesucristo quiere bendecirle. Entendemos, amados hermanos, que la situación está complicada, pero nosotros tenemos que ser ese periódico que lleve las noticias verdaderas, que el Señor sigue al mando y sigue salvando a la humanidad. Te animo a que llevemos buenas noticias y que contagiemos a los que están a nuestro alrededor de las bendiciones de Dios para sus vidas. Quiero que por favor, ahí donde estamos en nuestro lugar, cerremos nuestros ojos un momento y le digamos al Señor que Él nos ayude a compartir las noticias de que Él vive, que Él sigue salvando a la humanidad. Cierra tus ojos conmigo un momento y pidámosle de todo corazón: Señor Jesús, en esta noche le damos gracias porque a pesar de la situación que hemos estado pasando y viviendo, usted sigue siendo Dios, sigue siendo maravilloso y sigue siendo fiel para cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que usted nos pueda ayudar en este tiempo complicado a compartir noticias verdaderas. Que sepamos, Señor, ser prudentes en este tiempo complicado y que llevemos la mejor noticia a los demás. Que usted nos sigue amando, que usted sigue perdonando, que usted sigue derramando de su gloria sobre cada uno de nosotros. Que su mano poderosa sigue estando para ayudarnos. Que seamos, amados, como Caleb. Que demos ánimo al pueblo, que dejemos a un lado, Señor, lo que 10 personas dijeron que no se podían hacer en este relato bíblico, sino entendamos, amados hermanos, y levantemos nuestra voz en este tiempo complicado, en este tiempo difícil, y callemos a las murmuraciones y digamos: Señor, tenemos fe en que podemos conquistar, tenemos fe en que vamos a salir de esto, tenemos fe en que usted está con nosotros para bendecirnos, tenemos fe en que su mano poderosa nos siga ayudando y nos sigue bendiciendo
bendiciendo en los tiempos complicados. Gracias porque usted sigue siendo bueno. Gracias porque usted sigue siendo Dios. Gracias porque usted sigue siendo nuestro amigo. Gracias porque usted sigue siendo nuestro ayudador. Le bendecimos, Señor, le damos la honra y la gloria por siempre. Amén, amén. Le damos gracias a Dios por este tiempo en el cual escuchamos su palabra. Contagiemos a otros de buenas noticias. Contagiemos a otros de la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, que al final del video, al final de la transmisión, vamos a poner algunas preguntas de lo que hablamos ahora, de lo que hablamos hoy. Puedes responder en la transmisión, puedes responder vía Facebook o también puedes responder vía WhatsApp. Las preguntas que vamos a poner a continuación cuando yo termine. El primero que las conteste recibirá un reconocimiento virtual y una mención en nuestra página. Vamos a probar esta semana con esto y la próxima semana veremos qué se puede ganar uno por contestar las preguntas que estamos realizando al final de este video, ¿ok? Así que ponga atención, vamos a despedirnos, despedimos el video y al final, en un momento en la transmisión, voy a dejar las preguntas ya hechas para que tú las vayas viendo. Puedes ir viéndolas y contestando, o puedes ir contestando en otro teléfono, y el primero que nos las mande, vamos a mencionarle y vamos a hacerle un reconocimiento virtual en nuestra página, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos, siempre es un gusto saludarles por este medio, siempre es un gusto saber que Dios sigue obrando en nuestros corazones. Les animo a que usted esté animado, que usted anime a otro, que usted comparta buenas noticias en medio de todo lo que se comparte ahora que es malo. Sea usted una persona que lleve buenas noticias a otros. Dios les bendiga, hermanos, nos seguiremos viendo por este medio. Los esperamos el domingo a las 10 de la mañana en nuestras transmisiones. Sé que el Señor va a seguir siendo bueno con cada uno de nosotros. Recibo un saludo de mi esposa y de mis hijos, Señor, y el Señor sigue siendo bueno para nosotros. Y quiero decirles lo que siempre les digo: pronto nos volveremos a ver. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Castillo Fuerte. Conectados en casa.